Hola amigos, les doy la bienvenida al canal de Jorge Ruiz Mercado, un espacio en donde se escudriña la palabra de nuestro Dios. Estamos desarrollando la serie de los milagros en la Biblia. Hoy corresponde el tema Un milagro en la cárcel. Quédate hasta el final del video para que descubras las estrategias que nos brinda la palabra de nuestro Dios para salir de la cárcel y también para salir del encerramiento y de la cárcel de los vicios y pecados. En el lugar donde te encuentras, te invito a inclinar el rostro para tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu unción al abrir tu palabra y pedimos que nos des la sabiduría para comprenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Este milagro se encuentra registrado en el libro de Hechos, el capítulo 12. Está explicado desde el versículo 6 en adelante, pero para poder comprenderlo plenamente debemos leer desde el versículo 1. Textualmente dice el texto sagrado. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados para cada uno, para que lo vigilaran, y se proponía sacarlos al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. De aquí podemos sacar varias enseñanzas. La primera es que este rey tirano ya había matado a uno de los apóstoles del Señor. En otras oportunidades también los había llevado cautivo y como habían escapado, ahora que nuevamente captura a un apóstol, le coloca una guardia intensa. Eran 4 grupos de 4 soldados cada uno, es decir, 16 soldados para que custodiaran al apóstol Pedro y no se escapara. Al enterarse de esto la iglesia entró en ayuno, la iglesia entró en oración y empezaron a pedirle al Dios Todopoderoso por la vida y por la salud del amado apóstol Pedro. Este rey era un rey que quería también matar a Pedro para ganarse el favor de los judíos. Y ya tenía todo listo y preparado para sacarlo y para matarlo. Continúa diciendo el texto sagrado. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. De estos textos podemos comprender que el plan macabro que tenía este rey Herodes para matar a Pedro fue desintegrado por parte de nuestro Dios Todopoderoso, el cual envió a un ángel para que liberara a su amado apóstol Pedro. Pedro se encontraba custodiado por 16 soldados y 2 soldados estaban custodiando a Pedro, uno a cada lado de él, y lo tenían amarrados con cadenas. Cuando el ángel entró, la luz resplandeciente no despertó al amado discípulo, quien se encontraba durmiendo, descansando plácidamente, porque él era un hombre que estaba tranquilo, confiaba en el Señor. Ni esa luz lo logró despertar. Tuvo el ángel que tocarlo, y al tocarlo le dijo, levántate pronto. Cuando estas palabras llegaron al oído del apóstol Pedro, él se levantó de una manera mecánica. Luego el ángel le da otra orden al apóstol Pedro. La encontramos en el versículo 8. El ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo así. Obedeció ciegamente. Aquel discípulo intrépido no contestó nada, sino que inmediatamente obedeció a la orden del mensajero celestial. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Inmediatamente él también obedece a esa orden y se va con el mensajero celestial.
Versículo 9. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad, más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Dios envió a un ángel para salvar de la muerte a ese apóstol de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa, obrando un potente milagro. Cadenas cayeron, puertas se abrieron y ninguno de los 16 vigilantes pudo hacer absolutamente nada ante el poder y la gloria de aquel enviado desde el cielo. Hoy de la misma manera el Señor está dispuesto a enviarte ayuda. Hoy Dios está dispuesto a enviarme ayuda. Quizás yo no estoy tras las rejas, pero tú puedes tener algún familiar que está preso injustamente. Ora a Dios de rodilla y el Señor va a hacer un milagro para que tu familiar salga de la cárcel. Pero quizás no estamos presos en cárceles literales, sino que estamos cautivos en cárceles espirituales. Dios también puede enviar ángeles para que nos libren de la cárcel de los vicios, de la cárcel del pecado y de la cárcel de todas las obras malas de las tinieblas. El Señor desea iluminarnos con su luz para que nosotros andemos en su libertad. Versículo 11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Al darse cuenta de esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Y ahora el Señor va a dar la respuesta a esas oraciones. Ahora el Señor va a entregarles al apóstol. Ahora el Señor va a manifestar su poder ante todos aquellos creyentes fieles que se mantuvieron con fervor bajo la dirección de Dios, orando para que Dios obrase ese milagro. Versículo 13. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual, al reconocer la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: es un ángel. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. La respuesta fue escuchada, pero en medio de esa oración y en medio del llamado de esta niña llamada Rode, hubo una especie de duda momentánea, pero enseguida ellos quedaron fortalecidos. Salieron y pensaron que era un ángel del Señor que había venido. Esta muchacha corrió llena de alegría a darle la noticia a todos aquellos que se encontraban orando por el apóstol. Y fue inmediatamente, no abrió la puerta, sino que corrió para que ellos no estuvieran más en angustia, para que ellos vieran que Dios les había concedido el milagro de la libertad del apóstol. Versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados un alboroto no pequeño sobre qué habría sido de Pedro. Pero Herodes, habiéndolo buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. El apóstol continuó haciendo la obra de la predicación que Dios le había encomendado. La iglesia obtuvo su milagro. Eso nos enseña que hoy, cuando queremos recibir un milagro de parte de nuestro Dios, debemos orar de rodillas y clamar al Señor, porque Él va a brindarnos un auxilio. Y adivinen qué pasó. Herodes, lleno de furia y de terror, buscó a Pedro por todas partes y no lo encontró. Entonces, después de interrogar a los guardias, como ellos no supieron darle ninguna respuesta, los mandó a matar a todos aquellos 16 hombres que estaban cuidando al apóstol. Ese día, ese rey Herodes, despiadado, quería matar al apóstol y como no pudo,
entonces mató a aquellos hombres que lo estaban custodiando. Dios obró un milagro poderoso en su pueblo. Las oraciones fervientes de aquellos santos fueron escuchadas y el apóstol quedó en libertad. Y el rey tirano, que quería avergonzar la obra de Dios, el rey tirano que quería matar a todos los apóstoles del Señor, fue muerto él de una manera dolorosa y vergonzosa ante muchas personas. Hoy, mis queridos amigos que me escuchan, el Señor Jesús está dispuesto a obrar milagros poderosos en nuestra vida. Quizás nosotros no estemos atados con cadenas literales, con cadenas en las cárceles, pero quizás llevamos tiempo atados a vicios, a delitos y pecados. Y hoy el Señor Jesús está dispuesto a enviar un ángel poderoso del cielo para romper estas cadenas, porque Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas de los vicios y Él quiere darnos la libertad, porque Jesús es la verdad y Él quiere darnos también la libertad para que nosotros vivamos felices y contentos en compañía de nuestro amante Salvador. Que la protección de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Creador, te damos gracias por tu palabra hablada. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Te suplicamos, Señor, que nos des un toque sanador, salvador y restaurador. Rompe las cadenas que nos atan a las cosas mundanales y permítenos tener la libertad en Cristo Jesús para dar gloria y honra a tu nombre y para poder predicar a aquellas personas que tanto lo necesitan. Te lo imploramos sin merecerlo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Te invito a suscribirte a este canal, dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos para que ellos también se beneficien.